Días a todos y todas. En esta mesa nosotros preparamos junto con Esteban Berni un trabajo donde vamos a presentar cómo se desarrolla el trabajo en el capitalismo. Entonces, para eso tenemos tres presentaciones. em, y vamos a empezar por dar para una breve referencia a por qué este tema y por qué, cómo se pensaron los objetivos de esta mesa. Entonces, bueno, Esteban, ¿querés vos contar un poco? Porque el trabajo, Sí, o sea, nosotros acá unimos dos trabajos, ¿no? El trabajo que dirige Esteban Bernic y un trabajo que dirijo yo sobre el futuro del trabajo y los desafíos de la regulación laboral. Entonces, lo que pensamos, como esta propuesta vino una propuesta que hicieron Esteban y Agustín, quería que, bueno, que presentaran brevemente alguna de las líneas del trabajo de ustedes. sí. eh, bueno, en efecto, la iniciativa surgió del trabajo que realizamos el equipo del WASIT en el Instituto Gino Germani, que se llama Dinero, Vocación y Libertad, el caso de los trabajadores de plataformas. Nuestro grupo venía trabajando en cuestiones que tienen que ver más bien con dinero, vocación y libertad, y Eh, bueno, aquí nos encontramos luego de un recorrido en el cual, eh, en una suerte de sociología de la alienación, que era lo que estamos eh, trabajando, bueno, naturalmente llegamos a la cuestión del trabajo en cuanto a condición antropológica, en cuanto a confirmación de la esencia de la humanidad, en cuanto tomábamos las líneas generales de Hegel acerca de que el hombre se realiza a través del trabajo, y bueno, lo que es más o menos conocido acerca de la crítica de parte de Marx acerca del idealismo de esa consideración, y acerca de la necesidad de concebir la relación entre trabajo y alienación en un marco sociohistórico que haga referencia a las condiciones del trabajo en el capitalismo. Eh, de manera que con esas líneas fuimos indagando en algunas consideraciones constitutivas del capitalismo de nuestros días, y así es como nos acercamos, nos aproximamos a algunas categorías que tenían que ver con el trabajo en esta etapa neoliberal y global del capitalismo. Y así fue como en un WASIT anterior estuvimos trabajando con los así considerados autoemprendedores, y como una figura característica del capitalismo de nuestros días. Y así nos estuvimos deteniendo en algunas patologías del capitalismo contemporáneo y de esta relación entre trabajo y alienación, siguiendo básicamente las líneas de lo que había postulado Georg Simmel en la filosofía del dinero, y así fue como nos detuvimos en una aproximación empírica a los sujetos, una, una, en desde un punto de vista más antropológico, a ciertas patologías que tienen que ver con el dinero, y que impactan también a la relación entre eso que decía Hegel acerca de la autoconfirmación de la humanidad a través del trabajo. Y así como llegamos entre esas patologías de la vida contemporánea, y que veíamos como muy generalizada y quizás como una clave para pensar las condiciones del capitalismo contemporáneo, el surgimiento de aquellos que trabajan solo por dinero.
Es decir, que el trabajo, donde se erosionan toda consideración vocacional acerca del trabajo y realizativa acerca del trabajo, y encontramos esa forma de enajenación en la cual es indistinto el tipo de trabajo que muchos sujetos realizan y que solo sirve a los fines de obtener dinero. Y así es como también nos detuvimos en algunas patologías que tenían que ver con el dinero por el dinero mismo y las condiciones enajenantes que supone esa consideración del dinero cuando se considera un fin en sí mismo que no tiene fin, digámoslo rápidamente. Bueno, y entonces así llegamos a esta figura de los que, entre los que trabajan solo por dinero, de los trabajadores de app como una condición también que está en el centro de los diagnósticos acerca del capitalismo neoliberal de nuestros días, y nos encontramos con varios de los problemas que tiene esos formatos de trabajo que son tan desamparados desde el punto de vista de lo social y de lo gremial y desde el punto de vista de las autoconsideraciones que tienen esos sujetos sobre sí mismos y sus representaciones del dinero y de la libertad en particular. Eh, bueno, y ahí estamos trabajando con estas cuestiones que tienen que ver con la centralidad que tiene el algoritmo y la randomización como factores enajenantes de esta forma de concebir el trabajo. Y bueno, entre las bibliografías que encontramos y que estamos trabajando, llegamos a los textos de Julieta, nos contactamos con ella, por un lado, y a través de ese contacto es que nos pusimos en contacto con Cecilia y con el grupo de trabajo de Cecilia sobre el trabajo, más precisamente que nuestra entrada más en diagonal. Y nos interesó, por supuesto, también la cuestión del trabajo en relación con las posibilidades de los movimientos de trabajadores y con las posibilidades de agremiación, y por eso es que nos vino el nombre de Juan Ottaviano, que estamos muy interesados por acercarnos acerca de cómo son las prácticas de agremiación y concientización de este sujeto tan desdichado, para volver a términos de Hegel. Y bueno, y este es un primer encuentro acerca de nuestro trabajo futuro. Y bueno, ese fue el móvil que nos llevó a poner a proponer esta mesa. Así que, bueno, hay varias preguntas que nos surgen acerca de estos trabajadores de aplicación. Eh, por ejemplo, acerca de si se trata de empleados de plataformas o si se trata de proletarios, cuando es difícil reconstruir una cultura del trabajo, una cultura de los trabajadores eh, en nuestra aproximación con estos sujetos. No encontramos esas tradiciones, sino más bien encontramos sujetos aleatorios, ¿no? En gran medida. Pero todo esto me parece que son temas a discutir con las exposiciones de Julieta, de Juan y de Agustín. Una cuestión que encontramos en un trabajo muy reciente que leíamos de Axel Honneth se refería a los proletarios de servicios. Entonces, era una pregunta que yo querría dejar, ¿no? Si se trata de los trabajadores de app o de algún, digamos, es una categoría amplia, pero por lo menos nosotros estamos trabajando en particular los trabajadores de aplicación de plataformas de reparto, ¿no? Aquellos que tienen esa relación tan íntima con otro factor que algunos teóricos consideran como una característica del capitalismo de nuestros días, que tiene que ver con la aceleración, ¿no? Con esta cosa de no tener tiempo, y a la vez el tiempo es un valor escaso. Y que eso también está instalado dentro de las inseguridades y inestabilidades de este tipo de trabajo, decía recién, desamparado, ¿no? Sin límites sociales, en las cuales muchas de las cargas van directamente, se proyectan sobre los trabajadores. Entonces, me gustaría dejar esa pregunta, ¿no? Acerca de cómo caracterizar a este sujeto en el contexto de una caracterización sobre el trabajo en el capitalismo de nuestros días.
Así que con estas palabritas dejo el turno, si te parece, Julieta, Cecilia, a Julieta Perfecto. Bueno, o Agustín. ¿Mm? te agradezco mucho, Esteban, y entonces quería ver si que empezara Agustín a lo mejor porque tal vez él retoma un poco la presentación que vos hiciste, ya que es, Sí. ¿vos querés empezar, Agustín? Agustín Prestifilipo, ¿sos Sí, becario, becario CONICET? ¿O querés no, darle el lugar a Julieta? No sé, como Ya es quieras. investigador después. por ahí, si les ¿Sos parece bien, porque me investigador? parece que tal vez sería ideal que pueda arrancar Julieta y después vemos. Bueno, empezá entonces, Julieta Haidar. Bien, así condiciono todas las intervenciones. No, No, bueno, tenemos libertades para dar muchas, a muchas nuestros gracias clientes con por la ideas. invitación, por las presentaciones. Un poco completar en esto de las presentaciones de equipos. En el caso del equipo yo lo integro junto con Cecilia Senén, acá nuestra presentadora y otros compañeros más, que es un proyecto de investigación sobre futuro del trabajo, es como el gran paraguas un poco que se da, ¿no? Que son debates que se dan, por ejemplo, en OIT sobre todo, que usa mucho esta idea de futuro del trabajo, y son debates recurrentes, ¿no? Entonces, dentro de este gran paraguas de futuro del trabajo, a nosotros nos interesa fundamentalmente, nos pusimos a estudiar por la gran visibilidad que tienen nuestras geografías y por el nivel de crecimiento que ha tenido, las plataformas de trabajo que están fuera de línea, que son más visibles, entre ellas el trabajo de reparto. Y no recuerdo cómo quedó en el título de esta mesa la idea de trabajo en el capitalismo de plataformas, que ya es todo un concepto. Al menos yo la primera vez que leí ese concepto, que creo que fue quien lo instaló, es Nick Snisek, que bueno, que está en Inglaterra, es de origen canadiense, y es un término que después otros seguimos usando. En mi caso, bueno, ahora en noviembre va a salir un libro coeditado por un investigador holandés y por mí, que hablamos de trabajo y relaciones laborales en el capitalismo de plataforma. Recuperamos este concepto y de alguna manera plataformas adjetivando la actual coyuntura capitalista, no tanto pensado como quiebres, ¿no? Porque no sé si es la mejor referencia marcar como quiebres, pero sí ciertas inflexiones dentro del capitalismo, dentro de esto que decía Esteban de capitalismo neoliberal, en la cual las plataformas le dan ciertas especificidades, ¿no? Plataformas que se expanden sobre todo, por una parte, con, digamos, post-crisis 2008 y gran disponibilidad de precisamente el tema que ustedes estudian, que es dinero, excesos de liquidez, esta emergencia o reemergencia del venture capital, un capitalismo aventurero, capitalismo de riesgo, muchos fondos árabes, fondos japoneses en disponibilidad de dinero, y que eso se entrecruza al mismo tiempo con el altísimo desarrollo que alcanza la tecnología, bueno, una tecnología en especial que es la tecnología digital, que esa tecnología digital tiene como una de sus características principales, diferente a la tecnología analógica, esa posibilidad de expandirse, de tener un crecimiento exponencial y que hace que estas empresas, digamos, resulten atractivos. Y uno cuando lee los manuales de estas empresas y del mundo efectivamente empresarial, es que son altamente escalables o tienen una escalabilidad infinita, ¿no? Esa posibilidad que otorga precisamente la tecnología digital, que tiene un crecimiento marginal con costos cercanos a cero, ¿no? Esta cuestión, básicamente, por ejemplo, crear un software que puede ser infinitamente bajada o aplicaciones que son bajadas y empleadas infinitamente sin límites. Que esa es una originalidad de la época que permite hablar de este capitalismo de plataformas, ¿no? Este entrecruzamiento entre recursos financieros, tecnología digital y la posibilidad de, en base a esa confluencia de esos dos elementos,
crear mercados, que es ahí donde básicamente residen los modelos de negocios de las empresas de plataforma. Se crean mercados nuevos, como por ejemplo un mercado organizado del reparto, de la logística, el retail, también en este caso que nosotros vemos es la logística de la última milla o el último tramo. Efectivamente, en Argentina sabemos que es una práctica preexistente, la idea de reparto, que uno pedía delivery, el delivery de helado, el delivery de pizzería, pero una cosa es que existe la actividad económica y otra cosa diferente es darle una estructura y organizarla y crear un mercado de eso, que es lo que hacen estas plataformas, tanto en el caso de reparto como en cualquiera otra de esas empresas de plataforma. También acá nos encontramos entonces básicamente con empresas de las cuales uno nunca, por supuesto, sabe quién es el dueño, son movimientos, capitales financieros, grupos. Y también está esto, junto con lo que decía, creo que Esteban, en relación al trabajador y solo la búsqueda del dinero. También últimamente estaba releyendo un texto de Alain Supiot, desde el derecho del trabajo, que escribió para OIT en ocasión del aniversario de OIT, y también pensaba esta reflexión en relación a las empresas, ¿no? Y en relación al capital financiero. Ya no es un empresario, que uno podía entender que también tenía una identidad y hasta podía haber un orgullo en el desarrollo de la empresa o en el desarrollo de tener trabajadores. Bueno, desde ya en otro momento del capitalismo, que hoy eso está absolutamente ausente. Otra cosa, ¿no? Junto con este modelo de estas empresas, como para entender el fenómeno en su conjunto, son empresas que el negocio también de esta empresa está en no tener activos, ¿no? El caso paradigmático que uno puede pensar y que da nombre al fenómeno de la plataformización, que es la uberización, es el caso de Uber, ¿no? Una empresa que no tiene autos y no tiene trabajadores y no los quiere tener, ¿no? Ninguno de ellos. Entonces, a quienes estudiamos relaciones laborales, hacemos sociología del trabajo, y acá nos encontramos con quienes hacen sociología de la alienación y derecho del trabajo, es la cuestión de precisamente la preocupación por esto que se da en llamar la uberización del trabajo. Así como en algún momento se habló de la McDonaldización del trabajo, haciendo referencia a las características de explotación y sobre todo de fuerte vulneración de condiciones de trabajo que implicaba trabajar en McDonald's, con todas las características que eso tenía, hoy se toma el nombre de esta empresa, una de las más conocidas, que es Uber, de este tipo de trabajo, para hablar de esta uberización, y donde hay, en términos de relaciones laborales, la característica primordial y sobre la cual todos coincidimos, es esta cuestión de la fuerte precariedad laboral, ¿no? Fuerte precarización laboral. Y esto es un rasgo de carácter universal en todas las empresas de plataforma, digo, más allá de cualquier especificidad geográfica. Nos referimos a una de las preocupaciones más grandes, que es la falta absoluta de cualquier protección social. Entonces, en general, un modo de estudiar esto, y es lo que más preocupa a OIT, es ese desacople entre el puesto de trabajo y algún tipo de protección social. Cuestiones vinculadas con los altísimos niveles de control y disciplinamiento que se lleva a cabo a través de los trabajadores, esto que se denominan, que varios recuperamos, la denominación de gestión algorítmica, esta idea de una suerte de panóptico ahora digital, que controla de una manera permanente a los trabajadores, los incita a intensificar su trabajo y a extender su jornada laboral, absolutas desprotecciones, no hay ingresos mínimos garantizados. Bueno, un poco esto no es algo discutible, diría, es algo que todos coincidimos, digo, desde cualquier lugar, que esas son características específicas de este tipo de trabajo. Ahora, a mí, yo como pensando en esta exposición, y siendo que ya hablé en varias ocasiones, incluso mismo en el Gino Germani, presentando como algunos datos, estaba viendo a ver, bueno, qué cosas nuevas aportar,
releyendo un poco la encuesta que hicimos el año pasado en el marco del proyecto, que hicimos 401 encuesta en julio del 2020 a trabajadores de reparto en Ciudad de Buenos Aires, y sí una sucesión de entrevistas, las últimas que las hicimos con otra compañera del proyecto hace un mes o un par de meses. Entonces, releyendo esa información, tratando de reactualizar y ver qué es lo que aporta. Entonces, acá, a mí lo que me llama la atención, y después de haber leído muchísima bibliografía internacional, estudios empíricos a nivel internacional, donde uno encuentra mucho más de lo mismo, y por eso decía estas características universales. Si uno estudia, lee cuestiones de gestión algorítmica, encuestas de trabajadores en países europeos, en países latinoamericanos, en África, en Asia, encuentra prácticamente lo mismo. Uber opera igual en todo el mundo, Delivery Hero opera igual en todo el mundo, casi. Entonces, más allá de la cuestión respecto de las regulaciones y los anclajes territoriales que tienen, sobre todo estas plataformas fuera de línea, a mí me interesa pensar algunas especificidades geográficas, pero no vinculadas únicamente a si en un país o en otro hay más o menos sindicato y hay más o menos regulación laboral, ¿no? Sino incluso en esto que interesa acá a los colegas, que tiene que ver con pensar incluso la identidad trabajadora, quiénes son los que realizan este trabajo, cómo se identifican, si son trabajadores, si no lo son. Y acá hay algunos elementos provenientes tanto de la encuesta como de las entrevistas que aportan también a pensar esto, ¿no? Cuando vemos quiénes son las y los que trabajan en plataformas de reparto en Argentina, bueno, tomamos Buenos Aires, que es la principal plaza, en otras ciudades tienen características similares. Es interesante ver quiénes son estos trabajadores y cuál es su trayectoria laboral, ¿no? No es simplemente pasan y ahora, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? Acá las distintas investigaciones que hemos hecho y recogido de otras, lo que nos va indicando es que hubo efectivamente un primer momento, hace 2 años, 3 años, en que quienes principalmente realizaban este trabajo eran migrantes venezolanos, ¿no? Migrantes venezolanos, mayormente varones y con altos niveles de calificación, ¿no? Muchos profesionales, por supuesto, de otras actividades. Y que encontraban en el trabajo un refugio laboral de fácil acceso, que es otra de las características que todos conocemos, que son las bajas barreras de entrada que tiene, o prácticamente nulas, que tiene este tipo de trabajo y que hace que un migrante pueda acceder fácilmente. Y esto también es un rasgo a nivel internacional. Dentro del campo de estudio, así como se estudia trabajo, tecnología, plataformas, se estudia trabajo, migraciones, plataformas. Es un cruce que es muy fuerte. Y lo que vimos a partir de la encuesta del año pasado, que la hicimos en plena pandemia, en pleno ASPO incluso, no recuerdo, creo que sí, mes de julio, que todavía estamos con restricciones en Ciudad de Buenos Aires más ajustadas. Lo que vimos en esa encuesta es que el perfil sociodemográfico de quienes trabajan cambia, ¿no? Se empiezan a incorporar mucha población argentina, también algunas mujeres dentro de la distinción de género. Esa encuesta nos había dado que aproximadamente el 46% del total de quienes reparte son argentinos. Y acá lo que encontrábamos es en esas plataformas una actividad refugio nuevamente, no ya para el migrante venezolano que viene de una situación humanitaria realmente muy compleja en su país de origen, sino que nos encontramos con población argentina que perdieron su fuente de trabajo por la pandemia, muchos de ellos que estaban en actividades informales que también se dejaron de desarrollar dentro de la pandemia, y se da cierta como movilidad horizontal de un tipo de informalidad a otro tipo de informalidad, ¿no? Pero con esto de las trayectorias, a mí me parece interesante, ¿no? Pensar cuál es esa trayectoria laboral y para también
entender cuál es la mirada que tienen estos trabajadores sobre el tipo de trabajo que realizan. Digo, venezolanos que vienen siendo en gran medida ingenieros técnicos, electrónicos y demás, de una situación política, social y económica muy compleja y que encuentran una fuente de trabajo rápida en Argentina. Muchos en las entrevistas dicen, bueno, es la primera llegada y la idea es luego desarrollar otro tipo de trabajo. Efectivamente, acá poder en algunos casos tener ciertos recursos, en su mayoría parte de ese dinero lo envían a su familia de origen en Venezuela, en parte ahorrar para poder hacer otra cosa, o hasta encontrar otro trabajo, que es general lo que aparece es que es muy difícil. Pensaban encontrarlo, pero no lo encuentran, ¿no? Y en el caso de la población argentina, a mí me resulta sumamente interesante cuando hacemos las entrevistas de esas trayectorias laborales y muchos de quienes realizan reparto, antes de hacer reparto, trabajaban en el sector gastronómico, ¿no? Un sector gastronómico que se caracteriza por los altos niveles de informalidad y de maltrato laboral, ¿no? Trabajaban de bacheros, trabajaban cocinando, en condiciones de trabajo realmente también deplorables, expuestos a muchísimas, a calor, muchísimas horas, trabajar 10 horas, 12 horas por 30.000 pesos. Frente a lo cual, ¿no? para construir como esta subjetividad, el trabajo de reparto se muestra como atractivo, ¿no? Entonces, una cuestión para marcar una especificidad de algún modo geográfico que con justeza OIT se preocupa por la informalidad, por la precariedad, pero pensando en una Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, con niveles de informalidad promedio del 20%, mientras que en América Latina los niveles promedios de informalidad son del 50%, en Asia del 60%, en África del 80%. Con lo cual, las plataformas no agregan en ese sentido un elemento nuevo. Es lo que dicen trabajadores, yo ya venía de la precariedad, de la informalidad y del maltrato, pero además con bajos salarios. Acá lo que encuentro es, bueno, no en estos términos, yo lo traduzco, la precariedad también existe, no hay protecciones sociales, pero lo que se valora, que es una de las preguntas que hicimos en la encuesta y que aparece mucho en las entrevistas, ¿qué es lo que consideran como aspectos positivos de trabajar en las plataformas? Efectivamente, uno desde ya es el dinero, ¿no? Es poder incluso, pero no solo dinero, sino tenerlo de manera inmediata. Por ejemplo, cobrar, hay plataformas que pagan a la semana. Yo un poco le perdí el rastro, ¿no? Con la diversidad de plataformas existentes, pero la posibilidad de obtener dinero además superior. El año pasado lo que nos daba la encuesta es que se ganaba el doble del salario mínimo en Argentina. Por supuesto, eso hay que relativizarlo, porque el salario mínimo siempre está depreciado, porque en ese cálculo, esto es muy curioso también cuando uno entrevista, no aparece mucho en su horizonte el registro de los costos asociados al trabajo, como el abono al teléfono, cómo pagar el monotributo, cómo pagar en su momento está el registro en el RUTRAMUR en Ciudad de Buenos Aires, bueno, una cantidad de costos asociados al trabajo, pero en definitiva lo que encontraban es la posibilidad, al menos a través de este esfuerzo que tienen que hacer, de ganar ciertos niveles de dinero. Yo escuchaba una colega brasilera que decía, bueno, la flexibilidad no es sinónimo de trabajar menos horas, sino se flexibiliza, la flexibilidad posibilita trabajar más horas. Entonces, desde ya, en relación al tiempo de trabajo, bueno, voy diciendo, me ordeno un poco mejor qué es lo que valoran, acceso al dinero, a un trabajo desde ya y dinero. Esta idea de la libre organización del tiempo de trabajo que tienen, yo me puedo organizar como quiera, trabajar la cantidad de horas que quieras y cuando quiero, una segunda idea que aparece con fuerza dentro de qué es lo que más valoran, y la idea efectivamente de trabajar sin jefatura, ¿no? Sin tener esa voz, ¿no? Como contraste de quizás el jefe que cara a cara le decía, si no te gusta te vas, por una plataforma donde no hay una figura visible.
Por supuesto, luego uno, como científico social, trata un poco de desarmar todos estos discursos y de entender, y también, ¿por qué no?, de contrastar con ciertos datos que emanan de esa misma encuesta cuando uno dice, por ejemplo, bueno, ¿cuántas horas trabajás a la semana? Y nos da un promedio de 48 horas por semana. Hay un porcentaje incluso que trabaja más de 60 horas por semana. O en las entrevistas, cuando dicen, bueno, yo con este trabajo me puedo tomar vacaciones cuando quiera. Y uno repregunta, ajá, ¿y te tomaste vacaciones? Y la respuesta es no, por supuesto que es no, porque si no trabajan no tienen ingresos, porque si interrumpen su conexión durante un cierto tiempo van a ser inhabilitados por las plataformas. Y esta idea desde ya de sin jefaturas, cuando hay un sistema largamente estudiado de cómo funcionan mecanismos de disciplinamiento, rankings, sistemas de bloqueos, de pausas, si no se cumplen con ciertos parámetros. Entonces ahí a mí me gusta usar esa figura de la ficción real que usa un autor alemán, que es una ficción efectivamente operativa, performativa, porque el trabajador lo cree y cree que no tiene jefe, ¿no? Entonces esta idea del ocultamiento del algoritmo efectivamente opera, ¿no? Y hay ahí como una burguesía más cínica, dulcificada en su modo de disciplinamiento, de control, que aparece ahí. Y lo último, ya como para ir cerrando y acercar algunas cuestiones vinculadas con esta mirada que tienen los trabajadores sobre la tarea que desempeñan, nos preguntamos junto con cuáles son las cosas que valoran de las plataformas, cuáles son las que no, cuáles son los aspectos negativos, ¿no? Y acá de nuevo, en primer orden, una especificidad geográfica, ¿no? Primer tema que aparece en las encuestas y en todas las entrevistas, o casi todas, que es la cuestión de la inseguridad, ¿no? Los robos, todos han sido víctimas de situaciones de violencia, de robos, de celular, de bicicleta. Y que esto es efectivamente una especificidad, ni qué hablar si las entrevistas las hacemos en provincia de Buenos Aires, que son mucho mayores, y cada tanto eso sale en los medios, ¿no? Un poco para desprestigiar la situación territorial de provincia de Buenos Aires, o desprestigiar o señalar, la verdad, indicar los niveles de inseguridad que allí se dan, y entonces se entrevista a repartidores que llaman a la policía y se organizan porque en tal esquina hay un grupo de personas esperándolo para cuando se detienen con las motos, desvalijarlo, digamos, quitarle la moto, todo lo que tienen y demás. Esto parece muy fuerte. Esta idea de inseguridad, de ciertos temores vinculado con robo y demás. Y también aparece esto de, efectivamente, al mismo tiempo, la falta de derechos, la falta de coberturas sociales, de protecciones, es otro elemento que está visibilizado, no es que no lo está. Un último dato que agrego, de datos que aún estamos trabajando y sobre los cuales no hemos hecho publicaciones, pero que ha sido todo un bloque de preguntas sobre el conocimiento y participación en organizaciones colectivas. Y ahí lo que aparece es, por un lado, un bajo nivel de conocimiento de la existencia de organizaciones, un 30% aproximadamente nos daba que lo conocen, un porcentaje aún menor de quienes participan, pero sí es interesante que cuando uno indaga sobre cuán importante le parecería que exista una organización de trabajadores, el 80% considera que es importante, ¿no? Que exista una organización de trabajadores y trabajadoras de plataformas. Con lo cual, uno, como para tener como cierta esperanza, encuentra que hay un campo fértil para, desde ya, la acción y la organización sindical y para la regulación, si es que es necesario, en todo caso eso lo discutiremos ahí con Juan, si es necesario o no añadir una regulación a las regulaciones ya existentes. Lo cierto es que hay un reconocimiento del interés por la organización y al mismo tiempo un reconocimiento de la falta de garantías y de derechos del trabajo y la necesidad de que esos derechos existan.
¿no? Así que hay una problematización, a mí me gusta mucho esta idea de tensiones o ficciones, ¿no? Un trabajador unidimensional, donde es un trabajo que combina elementos de malestar y sufrimiento y elementos de ciertos componentes de satisfacción, libidinales, incluso en esta idea de, bueno, de lo que también a veces llamamos como la ludificación del trabajo, que es muy presente en este tipo de trabajos desde ya con un teléfono, donde si alcanzás ciertas metas obtenés ciertos premios y cuestiones por el estilo. Todo eso interviene, genera ciertas tensiones y me parece que marca un perfil y una actividad que tiene muchos matices y complejidades que nos permite seguir pensando, desde la teoría social como desde el campo de la intervención política. Bueno, espero no haber aburrido. Gracias. Excelente, gracias Julieta. Entonces continúa, ¿querés, Agustín, seguir vos? Dale, sí, Bueno, Cecilia. Bueno, buen día a todos y a todas. La verdad que es súper interesante lo que vienen laburando Julieta, y esa encuesta me parece que es mejor, que seguramente con el tiempo la vamos a poder reconocer más, porque es cierto que yo diría que en el campo, por lo menos en ciencias sociales, no sé si es una caja negra, pero todavía es un trabajo que falta hacer de investigación empírica extensa e intensa. Queda mucho por conocer y hay mucho desconocimiento sobre una realidad social que está, toda realidad social es dinámica, está en constante movimiento, pero que al mismo tiempo, como decía Esteban, está muy pautada por un dinamismo acelerado, que un poco relativiza ¿no? las conclusiones a las cuales uno puede llegar en relación al análisis de datos construidos con metodologías en el campo de ciencias sociales. O sea, me parece que hay una dinámica que está marcada por la coyuntura, pero que también es estructural y constitutiva de estas formas de trabajo, de estas formas de explotación laboral novedosas que marca el capitalismo de plataformas, que obligan también a una cierta, un trabajo de cintura para las ciencias sociales, ni que hablar en términos de desafíos para la regulación de las relaciones laborales, pero que son muy desafiantes precisamente porque es una realidad absolutamente marcada por un movimiento eh, súper veloz, ¿no? Ese cambio, esa composición en la que vos mencionabas o que aludías en relación a la población o al sujeto laboral, quién es el que está detrás de estas formas del trabajo, eh, lo vemos nosotros también y también obliga a reformular muchas de las hipótesis, porque una pregunta que hay que hacerse es, así como aparecían y aparecen, ¿no? Fenómenos de xenofobia en la interpretación de las prácticas y de las formas del trabajo, por la componente migratoria muy fuerte que estaba presente en los trabajadores repartidores de plataformas, eh, entre una dentro y una afuera, o ¿no? Una homogeneización de ese sujeto, todos venezolanos. Bueno, la misma crisis del COVID me parece que, y esta nueva ola de nativos argentinos incorporándose y reclutándose en las filas de los trabajadores de las SAM, me parece que también va a producir efectos y dinámicas novedosas en las relaciones horizontales entre los trabajadores, trayendo nuevas preguntas y nuevos desafíos también en lo que tiene que ver con la organización y las luchas sociales y las acciones colectivas, ¿no? Porque un poco, bueno, no quiero llegar a la conclusión, pero un poco la posibilidad y la tendencia a la que puede llevar eso es a una radicalización de la fragmentación
social al interior del sujeto colectivo que estamos tratando de analizar, propio de procedencias drásticamente heterogéneas, ¿no? Y en todo caso, las dificultades que pueda llegar a tener la búsqueda de una articulación entre culturas nacionales, culturas laborales y formaciones culturales e ideológicas tan distintas. Ni que hablar del plano generacional, que también me parece que ahí es un poco lo que nosotros también veíamos en nuestras entrevistas, las representaciones sobre, bueno, los deseos y las expectativas en relación al trabajo en plataformas es muy variable en función también de la variable etaria, ni que hablar de la dimensión también de la procedencia nacional, eh, pero bueno, nosotros como voy a tratar de ser lo más general posible y presentar algunos resultados preliminares de nuestra investigación. Nuestra búsqueda tiene un poco el sentido de movernos en las relaciones entre lo que la sociología tradicional suele llamar economía y sociedad, ¿no? Vale decir, tratar de pensar los correlatos en el plano psicosocial y de los imaginarios y las representaciones simbólicas de los sujetos laborales, de las transformaciones estructurales del capitalismo recientes. Por lo tanto, tratamos de sortear como dos tendencias que tal vez no son contrapuestas, pero que suelen presentarse con un cierto sesgo unilateral en el ámbito de las ciencias sociales, de vocación crítica, que son o bien ¿no? Embeberse en un análisis sistémico de las transformaciones recientes de la estructura económica capitalista, abordando, por ejemplo, de manera minuciosa las innovaciones tecnológicas de las fuerzas productivas. Entonces, contamos con estudios más que interesantes sobre la gestión algorítmica, las características de las plataformas digitales en Internet, o incluso de las formas emergentes de precarización en los contratos laborales. Y a su vez tenemos todo un escenario de investigaciones en el campo de las ciencias sociales, tal vez mucho más focalizadas en los desplazamientos lingüísticos y simbólicos de los mundos de la vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, reconstrucciones súper minuciosas de las biografías laborales, erosionadas, o incluso una cierta reconstrucción de las formaciones discursivas hegemónicas en las esferas públicas. A nosotros nos interesa en nuestra investigación, que tiene una componente de análisis estratégica cualitativa muy, muy fuerte, nos interesa de todas maneras poder pensar en una articulación, ¿no? En el material de ambos costados o ambas dimensiones en las cuales hoy por hoy las ciencias sociales se enmarcan cuando tratan de entender esto que llaman muy genéricamente economía de plataformas, porque eso involucra además, me parece, también un nuevo desafío que creo que tenemos que poder también sortear, que es, hay como una tentación en reconocer una singularidad, ¿no? Incomparable, una especificidad única en la economía de plataformas que obliga a pensar de nuevas maneras, con nuevas conceptualidades, las formas de las relaciones productivas y las fuerzas productivas que están involucradas en este nuevo capitalismo, pero que tiene el costado o el riesgo de desanclarse de su inscripción histórica reciente ¿no? en la corta duración del capitalismo neoliberal. Entonces, también un poco lo que buscamos es sortear ese abismo que muchas veces se plantea entre, por un lado, una historización, ¿no? de la economía capitalista desde los 70 hasta el presente, que simplemente marca una continuidad absoluta las reformas de fines de los años 70 y la emergencia de un nuevo patrón de acumulación neoliberal. Y por otro lado, también nos resulta preocupante
la descontextualización drástica de los diagnósticos sobre las economías de plataforma que se entienden de la línea de continuidad que presentan las formas de dominación y explotación laboral en la economía de plataformas con las formas de dominación y explotación laboral de otras variantes previas del neoliberalismo, ¿no? Por eso también ahí me parece que lo que decía Julieta, a nosotros también es una preocupación la de sopesar de manera cuidada continuidades y rupturas que puedan aparecer, ¿no? Porque finalmente precarización laboral y y la vulneración de derechos de trabajadores es una condición que comparten los trabajadores de plataformas, de estas nuevas maneras emergentes del trabajo, con las formas de la precarización laboral que venimos encontrando, ¿no? En términos de ausencia de seguridad sociales, pérdida de derechos y finalmente la economía del riesgo que marca el capitalismo neoliberal en las últimas décadas, ¿no? Me parece que ahí también hay una necesidad, es una mirada, podríamos decir, clásicamente dialéctica, en el sentido de no perder de vista esas tensiones históricas y al mismo tiempo metodológicas a la hora de hacer un análisis empírico sobre el sujeto social de estos trabajadores, ¿no? Y en lo que tiene que ver con, voy a tratar de ser sintético, pero la presentación de resultados preliminares de nuestra investigación, que, como decíamos, está mucho más focalizada a la pregunta por las representaciones de estos trabajadores, no solo sobre el uso del dinero que puedan llegar a tener, sino también sobre qué tipo de apropiación asumen estos trabajadores de las tareas laborales. Finalmente, qué tipo es posible pensar una idea de vocación profesional en el ámbito laboral en el que se desempeñan. ¿Aparecen acaso en relación a ¿no? de por qué elegís este trabajo solamente motivaciones instrumentales? Vale decir, en última instancia, de supervivencia humana, o bien por el dinero, o bien por el tiempo libre que deja, que permite o que promete, o bien por una cierta idea de libertad negativa. Otra aparece una dimensión posible, ¿no? De una idea de vocación, en un sentido clásico podemos decir, bueno, encontrar un sentido no económico, no instrumental a la actividad laboral, ¿no? ¿Hay una ética profesional posible en estos trabajadores? ¿O es una pregunta que de alguna manera la misma gestión algorítmica nos está negando, ¿no? En otras categorías laborales contemporáneas y que encuentran ciertas resonancias y afinidades en lo que tiene que ver con la condición de precariedad en la que se desempeñan y en donde tal vez aparece el discurso del emprendedorismo con mayor visibilidad. En una versión previa de nuestra investigación nos dedicamos a hacer, por ejemplo, entrevistas a trabajadores de la empresa RIMAX. Bueno, la promesa de realización personal en el trabajo está mucho más arraigada en los sujetos entrevistados de lo que en principio nosotros no estamos encontrando en estos trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, y la última preocupación que tenemos es si efectivamente qué figuras de la libertad aparecen en la representación de estos trabajadores, ¿no? Concibiendo que la expectativa o la búsqueda de libertad es una expectativa general y extendida en la población argentina, nos interesa ver qué representaciones de libertad aparecen ahí, porque seguramente tengan una significación no meramente biográfica, sino también ideológica y nos permitan también extraer algunas conclusiones sobre la cultura política que hoy por hoy, o las culturas políticas que hoy tienen vigencia en la sociedad argentina y que en un contexto electoral como el que nos toca vivir
vaya si tienen efecto luego, ¿no? En los resultados electorales. Entonces, solo para terminar, a ver, lo que pudimos identificar, ¿no? En nuestros trabajos de campo es una recurrente modalidad de abstracción en los discursos de los trabajadores, ¿no? Una recurrente abstracción de personas y lugares físicos y de nociones relacionales en lo que tiene que ver con cuestiones de responsabilidades colectivas, ¿no? En donde no resulta del todo sencillo para los trabajadores representar conceptualmente las relaciones como las relaciones laborales como relaciones de explotación y dominación en los lugares de trabajo. Esta ausencia de una mediación reflexiva entre las interpretaciones ideológicas que las empresas patronales y los trabajadores de reparto de bienes y servicios plantean es un tema que nos interesa indagar un poco más en detalle. Hay que decir una nota a pie que nuestras entrevistas estuvieron más que nada como marcadas por trabajadores de base sin actividad ni política ni gremial, sin ningún tipo de vinculación con dirigentes sociales o gremiales, vale decir, trabajadores rasos con distintas trayectorias, pero que remarcan un poco el dato que presentaba Julieta en la encuesta de una cierta desafección o desolidarización que uno podría reconocer en estas operaciones de abstracción que aparecen en los discursos con la consecuente fragmentación social que eso produce en su inserción en la actividad laboral, ¿no? Y después, en relación a nuestra búsqueda de diagnosticar en estas formas de trabajo nuevas expresiones emergentes de padecimientos y de formas de sufrimiento social en el mundo del trabajo, pudimos detectar en las entrevistas que realizamos dificultades severas por parte de los trabajadores para inscribirse o ubicarse en estructuras sociales de contención más amplias que las que pueden ofrecer los pequeños grupos de pertenencia, que son estos grupos obviamente inestables en el tiempo y al mismo tiempo, como muchos de ustedes ya han marcado, muy sujetos a las inclemencias de las condiciones precarizadas de contratación laboral. Esta figura o esta experiencia de desamparo, es lo que muchos de los trabajadores que hemos entrevistado han manifestado, ¿no? Y que se radicaliza en el caso de trabajadores provenientes, ¿no? con tradiciones migratorias y que al mismo tiempo se empalma con la experiencia de la crisis de 2020 que viene a darle continuidad a la crisis que comenzó en el 2008 y que todavía obviamente no ha terminado, ¿no? Y bueno, un indicador elocuente en este sentido es que las representaciones de la libertad que aparecían en los sujetos se asocian estrictamente a la figura del tiempo libre, ¿no? Es decir, una dimensión de libertad absolutamente negativa, en la cual la posibilidad de una idea de realización personal queda anulada, ¿no? Es decir, todo esto entonces se conjuga con aquellos que efectivamente asumen que la promesa de ser un empresario de sí es atractiva, que asumen que la flexibilización del uso del tiempo en el trabajo es virtuosa y se puede empalmar con la posibilidad de realizar tareas que efectivamente tengan un sentido para el sujeto más allá de la actividad laboral. Y por eso en ese sentido es que nos atrevemos a revisar algunos conceptos de la teoría social clásica, de orientación crítica, con una fuerte componente normativa, para tratar de pensar estos sentimientos de angustia y de padecimiento
como puede ser los conceptos clásicos de Marx de alienación, enajenación, o incluso hasta cosificación, ¿no? Son conceptos que obviamente fueron pensados para otros momentos de la historia de la fuerza de trabajo del capitalismo, pero que de vuelta nos parece que pueden llegar a tener algún tipo de resonancia para interpretar los fenómenos imaginarios de este sujeto social, ¿no? Así que bueno, voy a parar acá, así le podemos dejar la palabra a Juan, y pensar también los desafíos que esto tiene de cara al futuro. Bueno, gracias Agustín. Juan, ¿querés empezar vos? Bueno, digo que presentate porque, no sé, uy, justo me parece que tuvo Intentá, algún Juan, intentá problema hablar. Ahí con la está. cámara. Estaba teniendo algún problema, ¿no? Que parecía con la cámara. Ahí te escuchamos. Ah, ahí está. Denme un segundo nomás. Bueno, Personal. Luis, este lapso, Disculpa. un segundito. No, No, lo único que por ahí dejar para, si tenemos tiempo para el diálogo, es finalmente también me parece desafío de articulación entre campos, intereses, tiene un poco que ver con la conexión, ¿no?, de los desafíos en la organización gremial, sindical, la fuerza de trabajo, con los desafíos, podríamos decir, más de políticos incluso, ¿no? De articulación política de estas formas del trabajo y la explotación con otros sujetos sociales y otros movimientos emergentes en el mundo del trabajo. Me parece que esa pregunta también es una pregunta que nos podemos hacer y que muchas veces queda como ausente, ¿no?, en los estudios y en los abordajes, por lo menos en el campo de las ciencias sociales, que eh, quedan demasiado pregnados por una mirada particularista o muy enfocada con la dimensión singular de este sujeto, ¿no? buenísimo. Perdón, sí, tenía gracias. problemas para conectar el micrófono. Gracias. Bien. Sí, Juan, si vos te querés presentar, porque Juan es abogado y además sos asesor de organizaciones sindicales vinculadas a los trabajadores de plataforma. Así que, bueno, te doy la palabra. Gracias, Y además Cecilia. es investigador, ¿no? Porque vos también sos es también investigador eh, en el CETID. Correcto. Gracias. A ver, yo quisiera partir un poco de lo que planteaba recién Agustín y planteaba vos, Cecilia, al principio, en relación a la pregunta sobre estas como perspectivas más clásicas respecto de la alienación, y enlazarla con mi pregunta o mi indagación o mi búsqueda, nuestra búsqueda colectiva en relación a cuáles son las regulaciones más adecuadas para este sector, para este tipo de trabajo. Eh, Creo que algo dijo Agustín en relación a la cintura que requiere pensar en diferentes dimensiones del sector para poder imaginar regulaciones. Y esto parte de una necesidad, por lo menos para quienes operamos en el campo del derecho, la de imaginar nuevas regulaciones, porque aunque nos desagrade, aunque nos produzca un poco de angustia, las regulaciones laborales que reconocen la laboralidad de los vínculos, la subordinación, trabajo como mecanismo para asignar derechos, está vigente en la Argentina, en todos los países de Latinoamérica, en mayor parte, y en todos los
campos regulados del mundo. Y sin embargo, este trabajo no está protegido. Es decir, las regulaciones no están alcanzando a proteger a los trabajadores repartidores, a los choferes, a los trabajadores de plataforma. Y esa es la pregunta, que me guía, ¿no? ¿Por qué estas regulaciones son insuficientes para proteger efectivamente a los trabajadores, más allá de que en su enunciación legal los reconozcan como trabajadores asalariados, titulares de derechos individuales, colectivos, es decir, de todos los de la seguridad social, de todos los derechos del trabajo? Y obviamente es importante indagar en los aportes de las ciencias sociales y las preguntas que planteaban Julieta y Agustín, los estudios que vienen realizando para poder identificar algunas pistas. Primero algunas aclaraciones. Problematizando la autodenominación o la denominación un poco a veces ajena del trabajo de los repartidores, nosotros lo llamamos comúnmente, o se lo llama comúnmente repartidores, sobre todo en el idioma castellano, en Latinoamérica, porque en España se lo llama riders. Problematizando un poco esta idea del reparto, nos topamos con, yo prefiero el concepto de distribución, digamos, pero en el argot creo que está muy extendido el uso de la palabra reparto. También nos topamos con un problema de subclasificación económica de la actividad que desarrollan los trabajadores, los repartidores de las plataformas. Por su clasificación económica me refiero al fondo del problema en relación al modelo de negocios de las empresas de plataforma, que está basado en la mera intermediación de servicios tecnológicos. No es tan cierto que las empresas de plataforma no están constituidas legalmente en cada uno de los países, no es tan cierto que no cuentan con activos, fondos, representantes, adaptados a las regulaciones societarias de cada uno de los países, pero sí es cierto que están clasificadas en general como empresas que tributan, ¿no?, como intermediarias de tecnología, compradoras y vendedoras de servicios de tecnología, cuando además se autodenominan plataformas de delivery. Y esto esconde una subclasificación de la actividad económica, y esto tiene consecuencias, por supuesto, fiscales, y también tiene una relación con la subclasificación del trabajo, la dilución de la figura de la empresa o la figura del empleador, de la que hablaba Julieta, creo que obedece más a esta subclasificación de las actividades económicas, que también tiene como consecuencia una subclasificación de las relaciones de trabajo, porque la figura del empleador o de la empresa se diluye. ¿Y a qué me refiero con subclasificación de la actividad económica? Todos y todas sabemos que los consumidores, los usuarios de estas plataformas, no pagan solamente por el servicio del reparto o del delivery, a lo que ya puedo calificar como un argot de los medios amarillos, digamos, ¿no?, o de las propias, o una categoría nativa de las propias empresas de plataforma que se autodenominan plataformas de delivery, sino que las personas están pagando por los productos a las plataformas, y en esto dejo afuera las formas de transporte, al modelo Uber, aunque también existe el mismo problema de subclasificación de la actividad económica. Y esta idea, esta realidad verificable de que las empresas de plataforma, llamémosle de distribución y venta de productos y delivery, son plataformas de multiservicios que no están ofreciendo exclusivamente el servicio de delivery o de entrega de productos, sino por el contrario, están vendiendo los productos a consumidor final. Y esto, en términos de clasificación de la actividad económica, en términos de clasificación de las tareas laborales realizadas por los repartidores, tiene una importancia sustancial, y poder indagar sobre los flujos económicos, las cadenas de valor
de las empresas de plataforma muy transformadas durante la pandemia, en la cual además se terminó de cristalizar las implicancias que tiene el modelo de desarrollo de crecimiento de las plataformas de las que hablaba Julieta, hasta el punto de que las plataformas lograran, de distribución y venta de productos, lograran ocupar una posición dominante en los mercados de retail, de comercio electrónico o de venta y distribución de productos de primera necesidad, con las implicancias que tiene esto en materia de precios o de imposición de condiciones económicas a otros actores, como podría ser los restaurantes, cadenas de comidas rápidas, etcétera, no solo condicionando sus precios, sino también obligando a estas empresas a readaptar sus modelos de negocios, por más pequeñas que fueran, al esquema de las empresas de plataforma. Bueno, esta serie de preguntas en relación a cuál debe ser la clasificación de la actividad económica de las empresas, me parece que a veces es subestimado en nuestros estudios, y quiero subrayar nada más que eso tiene una implicancia respecto de la subclasificación de las relaciones laborales, que es el tema que nos preocupa, ¿no? Y que sin dudas es el generador o articulador de todas las precariedades que Agustín y Julieta relevaron. Ahora, también me parece interesante hacer una entrada al tema respecto de cuál es la autopercepción de los trabajadores y trabajadoras de plataformas en relación a la libertad, en relación a la jefatura, como decía Julieta. Me parece que mi percepción, esto es una percepción obviamente sesgada por mi propia actividad política y profesional en el campo, pero yo no identifico tanto la falta de reconocimiento de una jefatura por parte de los trabajadores y trabajadoras en relación a la invisibilidad del jefe, sino en relación a un nuevo mecanismo de control que permite, el de gestión algorítmica, que permite, por un lado, un reforzamiento de la subordinación, del control, una hipersubordinación al trabajo en algunos aspectos, eh, sobre todo en relación al manejo del dinero, ¿no? Es decir, también a la forma de pago. Las empresas de plataforma no pagan por tiempo a disposición, sino que pagan por tarea o producto entregado o viaje realizado, lo que podríamos asociar con una categoría un poquito más clásica a trabajo efectivamente realizado, ¿no? Y no por el tiempo a disposición. Y en estas dimensiones, digamos, se identifica una altísima subordinación al trabajo, lo que permite una intensificación, obviamente, de las tareas, y esto sin dudas tiene un impacto sobre el tiempo, pero sin embargo, también trabajadores y trabajadoras identifican que la posibilidad de rechazar pedidos, la posibilidad de desconectarse de la plataforma, aún sabiendo que eso va a tener implicancias respecto de la forma de medir su productividad, es decir, que rechazar un pedido o desconectarse de la plataforma a piacere tiene consecuencias ulteriores sobre sus ingresos, sobre su forma de organizar el trabajo, aún sabiendo que tiene consecuencias, la consecuencia inmediata y directa no implica el despido. Y esto, si lo contrastamos con la forma de organización y los procesos de trabajo no solo en la industria, sino en los servicios en los cuales estos trabajadores probablemente venían trabajando, como puede ser gastronomía, irse del trabajo cuando el trabajador quiere, implica un despido inmediato, ¿no? Ningún mozo puede decir, le puede decir al cajero: mi hijo está enfermo, me voy, ¿no? Eso, como mínimo, realmente implica una sanción, ¿no? Pero en general implica un despido. Lo mismo rechazar una tarea: no quiero atender la mesa 4. El de la mesa 4 está muy lejos, no me gustó la cara, rechazo la tarea. Bueno,
eso adentro de un restaurante tiene una implicancia determinada, en las empresas de plataforma, en el trabajo en plataforma, según su proceso de trabajo, tiene otras implicancias. ¿Tiene un impacto sobre cómo se mide el trabajo? Por supuesto. ¿Eso va a implicar una merma en los ingresos del trabajador y trabajadora? Por supuesto. Pero acá quiero, además, identificar otra percepción de la libertad en relación al tiempo, en donde, como ven, estoy tratando de plantear que esta libertad, por supuesto planteada por la ética emprendedorista, etcétera, no es absoluta, ¿no? No es absoluta, pero tampoco es absoluta la hipersubordinación que abogados y abogadas laboralistas, juristas, eh, agentes políticos, digamos, tratan de identificar para poder asociar, en definitiva, la protección de derechos a la subordinación laboral, que son las categorías jurídicas conocidas. Y en relación al tiempo, la posibilidad de rechazar tareas o de desconectarse de la plataforma también nos plantea algo parecido a lo que planteaba recién en relación a la jefatura, al control, a la subordinación. Muchas veces en estudios, inclusive en estudios realizados por estados, por organismos internacionales, se destaca que la extensión horaria es una señal de la inexistencia de la libertad o de la discontinuidad de las prestaciones en relación al tiempo en el trabajo en plataforma. Y yo quiero aclarar que la jornada fija y continua, ¿sí?, no implica, no tiene relación con la duración de la jornada, pero que son dos dimensiones distintas. Es posible trabajar muchas horas, inclusive por encima de la jornada máxima legal, y prestar un servicio de manera discontinua. En un ejemplo harto conocido, el taxi, ¿no? Entonces, me pregunto, y lo formulo como pregunta, con toda honestidad, ¿la extensión horaria es señal de que no existen libertades en la gestión del tiempo de los propios trabajadores y trabajadoras de plataformas? ¿Es un indicador de que no existe esa libertad? Bueno, pienso que esa libertad, por supuesto, no es absoluta, ¿no? No hay una autonomía absoluta en la gestión del tiempo por parte de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. Sin embargo, la posibilidad de desconectarse de la plataforma, sabiendo que eso tiene algún tipo de consecuencia en el llamado ranking de aceptación, o en los mecanismos de evaluación de la plataforma, no de los usuarios, porque y sobre esta línea de investigación estamos trabajando, el peso, tenemos la pregunta sobre cuál es el peso que tienen las evaluaciones de los usuarios y cuál es el peso que tienen, cuál es la ponderación que tienen para la plataforma las evaluaciones de la productividad de la plataforma para la determinación de los rankings que determinan asimismo asignación futura de trabajo, slots de horas o remate de horas para trabajar en el futuro. Y me parece interesante nuevamente identificar que existen dimensiones en relación al tiempo en donde se identifica una hipersubordinación, no a un jefe invisible, sino a un jefe en todo caso que tiene una expresión digital, pero que para los trabajadores y trabajadoras se manifiesta claramente como un jefe, ¿no? O se manifiesta como un jefe que es generoso, y esto acá estoy conjeturando, ¿no? Está la identificación de que hay un jefe que es el algoritmo, que es la aplicación, que es la empresa, un jefe que te da la posibilidad de rechazar tareas o de desconectarte de la aplicación, sabiendo que eso impacta de alguna manera, y subrayo, de alguna manera, en los ingresos futuros, en las horas que van a poder trabajar, pero en todo caso, el problema está en que los trabajadores no pueden predecir con certeza, no pueden conocer, prever con certeza cuál es el impacto de rechazar un pedido o desconectarse de la plataforma a determinada hora del día, por franja horaria, etc. Los trabajadores y trabajadoras, creo yo, perciben, intuyen que desconectarse de la aplicación
en horas de alta demanda, es decir, un viernes a la noche, un sábado al mediodía, un sábado a la noche, un domingo a la noche, tiene implicancias más gravosas en el ranking de aceptación y tiene peores consecuencias futuras que no conectarse a las 4 de la mañana de un martes, ¿no? Sin embargo, las plataformas no ofrecen una previsibilidad respecto de cuáles son esas consecuencias. Es decir, el castigo y el premio no es previsible. Que no sea previsible, que sea digital, que sea virtual, no quiere decir que no esté claramente identificado, ¿no? En todo caso, no se conocen cuáles son los términos, ¿no? Las reglas específicas de esos premios y de esos castigos en donde se expresa alguna dimensión de libertad y alguna dimensión de subordinación. Por supuesto que esto tiene, digo, el desafío acá, y creo que es lo más novedoso de las regulaciones en España y muy recientemente en California en relación a la transparencia de la gestión algorítmica, creo que se abrió un camino en este sentido porque venimos identificando que en la previsibilidad de estas sanciones, premios y castigos está la clave de la composición algorítmica y está la clave de la organización del trabajo en plataformas, y sobre esas evidencias o sobre esa eventual transparencia de la composición de los algoritmos y cuáles son las variables ponderadas en la asignación de trabajo, en la asignación de horas, en la determinación de los ingresos, es que está una de las innovaciones regulatorias que planteaba que queremos identificar en un principio para saber por qué son insuficientes las regulaciones que enunciadamente reconocen la laboralidad de los vínculos y por lo tanto los derechos laborales, y sin embargo no pueden alcanzar protecciones efectivas, por supuesto, porque hay un debate doctrinario, jurisprudencial, teórico al respecto, y hay debates eh, sobre cómo se organizan estos procesos de trabajo, los mecanismos de subordinación al trabajo o intensificación al trabajo. Por supuesto, creo que acá, digo, y acá voy en un hallazgo que identificó Julieta en el estudio que hizo, que a mí me parece sumamente destacable, y es que, con una aclaración previa, ¿no? Nosotros percibíamos que, y los trabajadores y trabajadoras percibían, sobre todo antes de la pandemia, que eran calificados por voces provenientes del sindicalismo, de la política, de, de los activismos, del laboralismo, en específico de unos abogados laboralistas, hombres blancos y muy argentinos, pero también de las ciencias sociales, en donde se nos calificaba como, yo lo resumo como gobernados mentales de las plataformas, ¿no? Como personas que no tienen la más mínima autonomía, noción de que están insertos en un modelo que los está precarizando, que los está explotando, etcétera, y que están felices de sentirse sus propios jefes, ¿no? Esta idea estuvo muy presente, sobre todo antes de la pandemia, y esto también relacionado a algunas categorías xenófobas respecto de qué cultura del trabajo proviene, ¿no? Algunas de estas afirmaciones iban por el lado de en Venezuela no hay sindicatos, en Venezuela no hay cultura del trabajo, en Argentina los sindicatos son fuertes, las regulaciones laborales son fuertes. Todo este discurso estuvo muy impregnado y fue, creo que, percibido por trabajadores y trabajadoras de plataformas, y está basado en la idea de que los trabajadores rechazan los derechos, ¿no? O rechazan los derechos laborales tradicionales, eh, del derecho del trabajo, de las regulaciones laborales en la Argentina y que hay en Latinoamérica y en Europa. Y lo cierto es que eh, faltaba un proceso de escucha respecto de si es compatible, esta vocación por la soberanía del tiempo de trabajo que expresan los trabajadores de plataformas con derechos laborales tradicionales, ¿no? Algunos se mencionaron acá, digo, derecho a la asociación sindical, derecho a la agremiación. Agustín y Julieta contaban que ahí hay
una vocación de organización, sobre los descansos, ¿no? Lo que presentaba Julieta respecto de las vacaciones, o qué percepción hay respecto de los descansos, sobre la jefatura, sobre el tiempo. Es decir, son compatibles los derechos laborales tradicionales eh, con esta vocación de soberanía del tiempo de trabajo que tienen los trabajadores, que tienen la vocación de poder ejercer y que visualizan quizás como un derecho. Es decir, lo que es visualizado como una concesión también puede ser visualizado como un derecho, no es otra cosa que la puja por los derechos en el derecho del trabajo, que es un ejercicio conflictivo de producción de normas, ¿no? Que surge de la concesión del capital y la conquista de derechos, digamos. Es una puja en este sentido. Bueno, lo que es visualizado como una concesión, como una generosidad por parte del jefe o del modelo de negocios, también puede ser internalizado como un derecho adquirido, aún no regulado legalmente, o en todo caso regulado de manera poco transparente u oscura, o autorregulado por las propias plataformas. Bueno, yo creo que esta compatibilidad es compatible, jurídicamente compatible, es deseable, o podemos indagar para saber si es deseable. Me parece interesante la problematización que planteaba Agustín respecto a algunas ideas clásicas de la alienación, y también una solidificación de algunos derechos eh, del siglo XX, que son el prisma con el cual miramos algunas categorías respecto de la alienación. Por ejemplo, la jornada fija. Por ejemplo, la jornada limitada. Por ejemplo, el hecho de trabajar de manera continua. La reivindicación obrera más clara de fines del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, por supuesto hasta la década del 70, y que se expresó de manera más clara en regulaciones, es la limitación de la jornada, pero no es la continuidad y la jornada fija. La reivindicación es trabajar menos, por más. Esa es la reivindicación obrera más clásica, no trabajar de manera fija y continua e intensiva, ¿no? Eso es un derecho, por supuesto, que está regulado en el derecho del trabajo, pero es un derecho asociado a los procesos de organización, a los procesos de trabajo preeminentes en la era en la cual emergieron esos derechos, digamos. Entonces, jornada fija y continua no me parece que son valores, digamos, que por lo menos desde el campo del derecho del trabajo estamos tratando de problematizar, o valores jurídicos que estamos tratando de problematizar. Cecilia, estoy en los 20, ¿no? Sí, sí, más o menos, o sea, faltan en total 25 minutos, pero si querés cerrar, te iba a No, avisar. es que me parece que lo que quería plantear, digamos, está planteado. Después me parece que hay algunas indagaciones o preguntas en relación o más preguntas en relación a la composición de la gestión algorítmica, que está impactando. Me interesó también lo que planteaba Agustín en relación a cómo se sobreestudia también plataformas y se subestima la capacidad que tiene la gestión algorítmica. No sé si fue exactamente esto, pero yo lo tomo por este lado, digamos, que se subestima la capacidad de la gestión algorítmica para también reorganizar procesos de trabajo en la industria y en los servicios. Eh, Me parece que ahí también es posible hacer una indagación respecto de cómo la gestión algorítmica es capaz de reformatear algunos procesos de trabajo, mecanismos de control y de asignación de tareas de tareas y de uso del tiempo en actividades industriales o de servicios que todavía no están eh, hegemonizadas por este modelo de negocios de propio del capitalismo de plataformas. Porque si no, no habría, y en esto voy a Nick Smisek, si no, no habría tal cosa como capitalismo de plataformas si este modelo de negocios de las plataformas no formatea procesos de trabajo en la industria de los servicios
que hasta ahora parecen un poco ajenos a, a las plataformas, a la forma de organización del trabajo, al modo de organización del trabajo en las plataformas. Me parece que hay una indagación respecto de cuál es el flujo del dinero en las plataformas. Julieta habló de algo de esto, y con esto termino. El argumento de las plataformas para rechazar las regulaciones suele ser que el modelo de negocios no puede pervivir, no puede sobrevivir a los costos que implicaría determinada clasificación económica, que implique determinada tributación, y determinada clasificación de las relaciones laborales que implique determinados costos o derechos, ¿no? Como nosotros le vamos a seguir llamando derechos a los costos, aunque mal que les pese, digamos, pero este es el planteo de las plataformas. Y lo cierto es que el modelo de negocios de las plataformas no está basado eh, o el éxito de este modelo no está basado en la precariedad, ni está basado en la evasión fiscal. En todo caso, el crecimiento, el desarrollo de este modelo de negocios, el rumbo monopólico o oligopólico de estas empresas está basado en aprovechar la competencia propia de la subclasificación laboral y la subclasificación económica y tributaria, pero el modelo de negocios está basado en el apalancamiento de capitales de riesgo que precisamente invierten en la posibilidad de que alguna de estas empresas alcancen el carácter de monopólicas. Y acá voy a dar SNISEC. Bueno, esto de alguna manera implicaría que tenemos posibilidad de modificar algunas características de los procesos de trabajo, transparentar los procesos de trabajo, crear derechos al interior de la gestión algorítmica y acompañarlos de lo que llamamos derechos tradicionales del trabajo, como obviamente es el derecho a la asociación colectiva. Hasta acá. Perdón por pasarme. Bueno, muchas gracias, Juan. Y bueno, abrimos el debate. No sé si es a través del chat o como si alguna de las personas quieren hacer alguna pregunta o quieren, digamos, no sé si Agustín, Julieta, quieren plantear algo a Bueno, modo por ahí de podemos cerrar. hacer en principio una ronda de mismo quienes hablamos a partir de escucharnos como una posibilidad, quizás. Sí, O no también. sé si hay preguntas mejor del público que... Claro, lo que pasa es que eso justamente quería ver cómo es la plataforma en ese sentido, si, o sea, vía el chat, Ujú. ¿no? Perdón, a ver si Yo me estaba escuchan. viendo. Sí, Yo, sí, bueno, yo soy Juan, Juan. yo trabajo en el UASIT de Esteban. Me gustaría, creo que hay una cuestión, es más bien un comentario, no sé si alguien en la mesa me quiere retomar, esta cuestión que planteaba al final Juan Ottaviano respecto de cómo el modelo de negocios se sustenta en este capital ventura. A la vez creo que, y en esto intento hacer una conexión con lo que dijo Julieta al principio sobre la preocupación en general sobre el futuro del trabajo, creo que hay una cuestión que no se mencionó aquí o quizás bastante al pasar y me parece importante destacarla, que es que estas empresas intentan a la vez automatizar al trabajo, o sea, tienen como un horizonte de lograr automatizar al trabajo de reparto, por ejemplo, o Uber, por ejemplo, intenta lo mismo, automatizar el viaje en taxi, o bueno, las empresas de reparto de comida intentan automatizar la cocina, por ejemplo, entonces bajaría muchísimo los costos. No sé, me quedó esta cuestión ahí que me pareció importante destacarla para, pensando en esta preocupación por el futuro del trabajo, que me parece que es un debate que atraviesa la discusión sobre el capitalismo de plataformas en general. No sé si alguien quiere, bueno, no sé, hacer algún comentario sobre esto. Me pareció, no sé. Gracias, Juan. Yo sí, no, un breve comentario, me parece trascendental lo que estás planteando. Sobre todo, y agrego un ejemplo, digamos,
un caso. Bueno, le dedicamos tanto tiempo y esfuerzo a comprender la automatización robótica, la automatización mecánica en la industria, para poder comprender también cómo la automatización implicaba un proceso de trabajo que permitía el just in time, si esto implicaba sustitución neta de puestos de trabajo, integración con la mano de obra. Me parece que bueno, hay mucha literatura al respecto. Y bueno, en los últimos 10 años nos encontramos con que la gestión algorítmica permite una reorganización de los procesos de trabajo en relación al tiempo, a los tiempos de producción y a la manera de integrar planificación, tiempo y mecánica y mano de obra y trabajo intelectual en la industria, que es, me parece fenomenal. Yo, bueno, estoy maravillado con las capacidades, digamos, de la gestión algorítmica para reconfigurar procesos de trabajo en, en una cantidad de actividades que hasta ahora me parece no podemos conjeturar a dónde va a alcanzar. Y sin dudas, me parece que en la pandemia, además, o en la salida de la pandemia, se va a ver cómo afloraron, cerraron en la ciudad de Buenos Aires cientos de restaurantes o casas de venta al público, y emergen cocinas en sótanos, o cocinas que tienen a muchos trabajadores, quizás más que los que había en restaurantes, adentro de los edificios, con una ventanita que solo sirve para distribuir y no repartir, productos. Me parece que la automatización, eso sí que llegó para quedarse, digamos. A mí me parece que hay otra cosa que hay que hacer. Nosotros acá todos estudiamos plataformas fuera de línea, de reparto, pero el universo, bueno, de plataformas en general y acotando un poco de plataformas de trabajo es absolutamente diverso. En relación a, efectivamente, los niveles de incidencia que tienen las plataformas, de tipo de determinaciones que toman sobre el trabajo, como en relación a los niveles de calificación, como en relación al espacio en que se desarrolla la tarea. Yo más bien, en todo caso, el tema de automatización, que es la posibilidad de ese desarrollo desde sistemas de inteligencia artificial, uno los puede ver un poco más presente quizás en plataformas en línea de esas que realizan microtareas como Amazon Mechanical Turk. Y que efectivamente, si vos te metes a la página de AMT, el servicio que ofrece, sobre todo a las empresas, es el desarrollo de inteligencia artificial y poder captar pequeñas tareas que luego se van a automatizar. Eso yo no diría que es lo principal de, en todo caso, este tipo de plataforma fuera de línea, que involucra cierto tipo de trabajo físico y demás. Eso como cuestión me parece general. También todo el universo, digo, de plataformas es muy amplio. Por eso mismo, en relación, volviendo al debate sobre la ideología emprendedurista, y si vemos, o si los trabajadores se ven a sí mismos como emprendedores, o si nosotros vemos ahí una cuestión de emprendedurismo, si bien yo en aquel trabajo que escribí para el Germán y el informe de coyuntura retomo ese concepto, pero para hablar de plataformas en general también ahí hay que hacer algunas especificidades e inflexiones. En los trabajadores de reparto uno no ve espíritu emprendedurista, ni que los trabajadores se perciban a sí mismos como emprendedores, con todo lo que significa el emprendedurismo, toda una preparación para eso, incluso algo de lo que hablaba Esteban, de no solo ese amor por el dinero, sino también que ahí se vea cierto perfil de permanencia y de profesionalización y demás. Eso hay estudios hechos en Dinamarca que es mucho más presente, por ejemplo, en las plataformas en línea, no ya de microtareas, sino de macrotareas.
gente que se dedica, por ejemplo, a la programación y que participa en estas plataformas de macrotareas, estas grandes plataformas profesionales o diseñadores, pero sobre todo programadores, para conseguir ir armando allí una cartera de clientes y desarrollar una startup. Eso tiene que ver con una mentalidad y con una actividad y con prácticas y una perspectiva emprendedora, pero no esto de lo que hace. Yo no aplicaría, no me parece un buen concepto para pensar el emprendedurismo en este tipo de trabajadores de reparto. Luego, en relación a como comentarios a lo que dice Juan, para mí, que me resulta bastante polémico, en parte por las implicancias que pueden tener los matices de lo que uno advierte como relaciones de subordinación. En principio, esta cuestión de la regulación es insuficiente, o habría que preguntarse si lo que es insuficiente es el Estado y si el Estado es ineficaz para hacer cumplir las regulaciones existentes. Digamos, es otro debate, porque, por ejemplo, uno podría decir las intervenciones que hace el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires a través de la Subsecretaría de Inspección, de elaborar actas, reconocer ahí que existen relaciones de subordinación encubiertas y que se está incumpliendo, se está en la ilegalidad, la ley de contrato de trabajo, luego le imponen multas y eso siguió su procedimiento. Ahí hay una perspectiva y un entendimiento de la relación diferente. No es que no hay marco normativo en el cual se pueda insertar, sino que ese marco normativo no se cumple. Que no se cumpla o que las empresas no reconozcan su existencia, ¿eso hace que la norma sea mala o ineficiente? Bueno, yo entiendo que hay todo un debate respecto a eso, pero no me parece como tan rápidamente la idea de que la regulación es insuficiente. Y es todo un campo de debate, entiendo eso. Y lo mismo en relación a la soberanía sobre el tiempo de trabajo. Yo no acuerdo en utilizar ese concepto de soberanía del tiempo de trabajo, tanto en términos de extensión como de organización del tiempo de trabajo y de vida, porque la contraparte del tiempo de trabajo es el trabajo de vida, para el ocio, para, bueno, esta idea de libertad, ¿no? De la idea marxista de Máximo, o una idea un poco más inmediata, que es el desarrollo de plena potencialidad, del disfrute, de otra cuestión, ¿no? Digo, lo que se ve efectivamente, las encuestas indican extensiones de jornada laboral que se prolongan en cantidad de horas. El tiempo en que los realizan, si no entendemos que todos los trabajadores de pronto, no sé, tienen como perfiles similares, todos trabajan en los mismos horarios, y que hablar viernes, sábados y domingo entre las 20 y la 1 de la mañana. Entonces, obviamente hay un mecanismo súper aceitado que hace que esas soberanías no sean más que meramente declamativas, tanto en la extensión como en el modo en que se organiza su trabajo. Y esto se ve también muy fuerte cuando uno a esto le incorpora la perspectiva de género en la organización de los tiempos de trabajo, ¿no? Y cuánto trabajan las mujeres y cuánto ganan, por qué las mujeres ganan menos que los varones en esta actividad como en tantas otras, y en parte tiene que ver con las horas en las que trabajan. Entonces que la mujer, no sé, si partimos de esa idea del amor al dinero, lo tienen menos y bueno, tienen que realizar otro tipo de actividades a las 8 de la noche, darle de comer a los hijos, que a lo mejor hace que no puedan desempeñar esas tareas. Entonces, no me parece que, bueno, básicamente me parece que es como un poco problemático asumir que esa subordinación tiene matices que uno pueda relativizar, o que el cuestionamiento hacia las restricciones a la libertad también uno lo pueda matizar, ¿no? Me parece que eso tampoco me queda claro cuáles serían las consecuencias de ese razonamiento, ¿no? Que bueno, a lo mejor entiendo que tiene que ver con esta idea de generar nuevas categorías y nuevas regulaciones, pero al menos me parece que los datos están indicando más elementos vinculados efectivamente con una subordinación y en el tiempo de trabajo especialmente, por más de que existan esos espacios altamente cuestionables de reserva de la decisión sobre el tiempo, que además en términos prácticos también es cuestionable, porque por ejemplo la principal empresa de plataformas hoy, la que más opera, es Pedido Ya,
tiene franjas horarias que se tienen que anotar, entonces no es tipo me conecto y desconecto cuando quiero, es en ciertas franjas que se van expandiendo. Pero más allá de los tecnicismos, digo, como concepción general, yo no percibo la idea de una soberanía de tiempo de trabajo. Eso me parece a mí, que es algo que merece problematizarlo, así como, bueno, desde ya la cuestión regulatoria. Y reitero esto del tema del emprendedurismo también, ¿no? Si bien es un término que yo mismo usé, como revisando un poco realmente qué significa el ethos emprendedurista, no se ve acá eso, ni tampoco se ve que las y los trabajadores de reparto tengan esa perspectiva emprendedurista. Sí es diferente en otro tipo de plataformas donde se usa como una base para desarrollar luego pequeñas empresas. Hay una formación en eso, hay una inversión de todo tipo, de capital cultural, social, simbólico, económico, en un desarrollo de una empresa. Este no es el caso, me parece. Bueno, nos queda poco tiempo, pero algo voy a tratar de decir. Gracias. Parece que hablo primero en desafíos en términos del estudio científico-social. Un poco me acuerdo de alguna conversación de hace unos años que tuve con Juan, que me quedó marcado muy fuerte esto, ¿no? Es decir, hay una dimensión de la investigación que tiene que escuchar no solamente del investigador, sino también finalmente del legislador y también del ciudadano medio, de una vocación de escucha, ¿no? De qué es lo que aparece en las representaciones y en los reclamos y las demandas de los trabajadores. Y en esa escucha, la cuestión del manejo del tiempo aparece como significativo. Vale decir, pues uno tiene que asumir frente a eso, sospechar, confrontar con los datos, pero me parece que ahí hay un fermento de un malestar, en todo caso, ante las promesas incumplidas de la patronal que tiene una significación política que no es menor y que en el contexto de la pandemia se resignifica para todas las categorías laborales, ¿no? Las discusiones sobre la reducción de la jornada laboral, no sé cuánto se puede aprender si hay algo que se puede aprender de este modelo para expandirlo, espero que no, pero por lo pronto la discusión sobre la jornada laboral y la relación entre trabajo y vida es algo que está en discusión en el sindicalismo argentino hoy y en la sociedad argentina en general. Entonces, desde ese punto de vista uno puede tomar la palabra y escuchar y no solamente eh, transfigurarlo en una mera reproducción ideológica o una falta de conciencia del trabajador. Después, abogando un poco por esa capacidad o ¿no? Finalmente, la dimensión, eh, podríamos decir, autónoma de estos sujetos, a mí también me pareció incluso en entrevistas, en lo que tiene que ver con el anonimato de ese gran otro que se llama patrón, jefe, devenido en algoritmo. Aparece una cierta ambigüedad sobre ese anonimato del gran otro. O sea, no está del todo claro para los trabajadores que ese algoritmo sea, por lo tanto, eh, incuestionable en términos incluso morales o éticos o políticos, ¿no? Es decir, hay una cuota de arbitrariedad en la gestión del algoritmo que refiere en última instancia a una administración humana, por lo tanto cuestionable, discutible, criticable, y esa es una condición, podríamos decir, eh, elemental para la toma de conciencia y la búsqueda de acciones colectivas asociadas. Por lo tanto, ese plano, esa capacidad crítica apareció también en los sujetos y por lo tanto me parece que tenemos que ponerlo en valor porque habla un poco, me parece, de la vocación o la voluntad de lucha que puede estar presente en los trabajadores independientemente de su trayectoria laboral o migratoria, ¿no? Y por último, no sé, para referir a esto del emprendedorismo, es cierto, pero después uno puede hacer el trabajo de cotejo
entre el discurso oficial de las empresas y las promesas de las empresas a la hora del reclutamiento y cómo eso es interpretado cínicamente o no por parte de los trabajadores. Hay un descreimiento en esta etapa, ¿no? Ya después de varios años, un descreimiento, podemos llamar cierto cinismo o no tomar del todo en serio la discursividad oficial, las narrativas completamente ideológicas de las empresas para embellecerse y legitimarse frente a la opinión pública. Y ese descreimiento o cinismo, de vuelta, da lugar a cualquier cosa, porque puede ser un motivo, o sea, una plataforma de crítica y un fermento de descontento, o puede abogar y reproducir comportamientos sociales que no solamente se expresan en esta subjetividad, sino que son generales y están extendidas en la población argentina y en la cultura contemporánea. Vale decir, esa dimensión cínica es una toma de distancia crítica frente a determinadas narrativas, grandes narrativas, pero al mismo tiempo no conduce necesariamente a acciones colectivas o a prácticas solidarias, ¿no? Por lo tanto, bueno, también hay que tener cuidado en los riesgos de esa disponibilidad cínica que muchas veces uno apresuradamente lee como capacidad crítica o finalmente un distanciamiento frente a la interpelación ideológica de ese gran otro, pero que no es automático ese paso, sino que puede también dar lugar a asociaciones ideológicas con otras interpelaciones políticas que hoy por hoy tienen cierto peso y que están creciendo bastante vale decir, en nuestro país y en América Latina. Bueno, estamos justo con el tiempo, no sé si hay una... Sí, muchas gracias Agustín y estamos ya con el tiempo y bueno, gracias a todos por la participación.